Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver los cambios de estado, ¿sí? Que a veces nos confundimos. Eh, Estuve poniendo, se saben que se conocen dos estados más, el estado cristal, ¿sí? Pero la realidad y el estado plasma. Pero los que vamos a trabajar y van a ver de acá durante todo el CBC y en el secundario, va a ser estado sólido, líquido y gaseoso. Sabemos que el sólido es cuando las partículas están muy juntitas y la fuerza de atracción son mucho mayores que las de repulsión, ¿sí? Y la energía cinética es casi nula, mientras que en el estado gaseoso las partículas chocan unas contra otras para salir del recipiente que las contiene. Por ejemplo, si inflo con aire un globo, ¿sí? Y no le hago el nudito, sale al exterior. El estado líquido sería el estado intermedio. ¿Cómo se llaman los cambios de estado? De líquido a sólido, solidificación; de sólido a líquido, fusión, ¿sí? El que trae a veces mayor conflicto es el 3, la vaporización. ¿Por qué? Porque la vaporización comprende dos cambios, que es la ebullición y la evaporación. Pero ¿qué diferencia hay? La ebullición se produce a determinada temperatura y en todo el seno del líquido, mientras que la evaporación se produce en la parte superficial, ¿correcto? ¿Cómo se llama de gaseoso a líquido? Condensación. Ubíquense cuando van en el auto o en un transporte y hace mucho frío afuera, que uno dibuja con el dedo en el interior, ese cambio de temperatura. Bueno, ¿por qué? Porque las moléculas del aire que están presentes en ese transporte, en una habitación, se condensan. Y luego, que algunos lo usan como sinónimo, pero son distintos. ¿Cómo se llama de sólido a gaseoso? El caso típico es de las naftalinas, son unas bolitas blancas, quizá ustedes no las conocen, pero pregúntenle a sus tías, a sus abuelas, sí, que se colocaban cuando uno guardaba la ropa de lana de un invierno a otro. Ahora ya no podemos pensar en un invierno porque hoy hace frío acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Sin embargo, dentro de 3-4 días vamos a tener 24 grados. Hoy tuvimos 4 grados. Y esto se debe al cambio climático. Entonces, tenemos que hacer algo. Y cada uno desde su lugar lo puede hacer, ¿sí? Así que, bueno, decía, cuando guardábamos la ropa, cuando las estaciones realmente estaban bien diferenciadas, las estaciones del año, había unas bolitas que se llaman de naftalina, ¿sí? Pero la realidad es que se han prohibido porque son un poco tóxicas y se ponía otra ropa para que las polillas no se comieran, no dejaran toda la ropa agujereada. Y de gaseoso a sólido, sublimación, ¿sí? Si nosotros analizamos qué es el punto de ebullición, qué es el punto de fusión, el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a gaseoso, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora, ¿correcto? Vamos a ver qué pasa con la materia, con las propiedades de la materia, que lo que estuvimos hablando, y cómo está formada la materia. La materia, ¿por qué está formada? Por átomos, ¿sí? Los átomos están en todos lados. Si les muestro esto, me van a decir, uy, la tabla periódica la tengo estudiada de memoria. Para nada, ¿sí? La tabla periódica la pueden usar para la ejercitación, pueden usar el celular y se la bajan en el celular. Esta es una fotocopia de una tabla que la tienen en todos los idiomas, P-Table, ¿sí? La pueden tener en el celu. Cuando quieren saber un elemento, dónde está presente en la naturaleza, en la vida cotidiana, lo buscan ahí y se los descarga. Bueno, les decía, la tabla tengo que hacer de memoria, no, tengo que interpretar la tabla. En la tabla aparecen casi todos los elementos que existen, ¿sí? ¿Por qué digo casi todos? Porque quizás se ha descubierto alguno en este último año y no fue editado. Y además piensen que los últimos elementos de la tabla, que son los que tienen un color gris y de los cuales van a ver si tengan, por ejemplo, el 118, ¿sí? El organesón, que se conocen muy pocos datos de él. ¿Por qué? Porque está en estudio, porque tiene una vida promedio de milésimas de segundo, ¿correcto? Y van a ver también
que el hidrógeno tiene un color distinto, pues está en el grupo 1, ¿sí? Entonces vamos a interpretar un poquito qué es esto de los átomos que forman toda la materia. Y según a qué elemento corresponden, vamos a tener átomos diferentes, ¿correcto? Pero todo lo que tienen en común, todos los átomos, es que tienen un núcleo, una parte central y una corteza o nube electrónica, que es la parte exterior. ¿Sí? A lo largo de los años, ¿sí? Fue Demócrito quien introdujo el concepto de átomo en el siglo VI antes de Cristo. ¿Sí? Él solo dijo que esas partículas tan pequeñas se llamaban átomos, eran indivisibles, indestructibles, y luego el primer modelo fue el modelo de Thomson. Ustedes seguro que lo van a asociar con el budín inglés. ¿Por qué? Porque Thomson creía que el átomo era una masa homogénea con partículas incrustadas negativas, ¿sí? Luego, a partir de un estudio que hizo Rutherford con una lámina de oro, observó que los átomos tenían una parte central donde estaba concentrada la masa, que era el núcleo. El núcleo. ¿Sí? Y luego, por supuesto que intercalados con ellos, hubo muchos estudios. También estuvo Aristóteles, que consideraba que la materia estaba formada por las relaciones entre tres sustancias. Él lo llamó tres elementos: tierra, aire y fuego, ¿sí? Pero luego vino Bohr. Por supuesto que acá ya había aparecido Madame Curie, una mujer muy, muy importante, Madame Curie, porque fue la que descubrió la electronegatividad y la radioactividad. Y además descubrió algunos elementos radioactivos, que son aquellos que emiten naturalmente radiaciones. Entonces, esta mujer, esta científica, que también fue madre, que fue esposa, ¿sí? Fue muy importante en la historia de la ciencia. Fue la primera mujer en dar clase en la Sorbona y además la primera en ganar el Premio Nobel de Química. Así que luego, junto con su esposo, ganó otro Nobel de Física con Pierre. Hoy por hoy, el modelo más actual es el modelo de Schrödinger, ¿sí? Hay mucho sobre la historia de la química, pero como acá nos vamos a abocar particularmente a la parte más práctica, ¿sí? Schrödinger, ¿cómo interpretó su modelo? Como que la masa estaba concentrada en una parte central del átomo, ¿sí? Mientras que alrededor estaban los electrones en constante movimiento y no se podía determinar ni posición ni la velocidad. Schrödinger era un matemático que definió el átomo como una derivada segunda, ¿sí? Así que miren, Bohr también fue muy importante porque Bohr introdujo el concepto de que alrededor del núcleo los electrones giraban en constante movimiento, ¿sí? Y cuando saltaban de un nivel de menor energía a uno de mayor, la absorbían en forma de cuantos de energía. Hay cosas muy interesantes para leer sobre la historia de la química. Pero nosotros acá volvemos a la tabla, ¿sí? Así que si no me escriben y les comparto algún link para que lean un poquito sobre la historia de la química, que es realmente fascinante. Entonces, si vemos la tabla, nos marea, no la tenemos que saber de memoria, la tabla la podemos usar en las pruebas, ya sea de la universidad, ¿sí? O del secundario. ¿Por qué? Porque uno tiene que interpretar
algo. ¿Por qué los colores? ¿Por qué este elemento que es tan importante, que es el hidrógeno, está primero y sin embargo tiene un color distinto a todos los que vienen debajo? Entonces, ¿por qué está ubicado ahí y no está ubicado en otro lado? ¿Por qué los del grupo, los de la fila 2, que ya vamos a ver que se llama grupo 2, tienen otro color? Bueno, pues tienen propiedades distintas. ¿Y cómo se ordenaron? ¿Quién armó la tabla periódica? Fue de a poquito, a partir de investigaciones, ¿sí? Pero se ordenaron de acuerdo a la cantidad de protones que tiene cada uno de los átomos de esos elementos. Entonces, ¿cómo está? Decía, el átomo está formado, es una partícula, ¿sí? Muy pequeña, capaz de encontrarse al estado libre, tiene un núcleo, tiene una corteza nube electrónica. ¿Quién está en el núcleo? ¿Sí? ¿Quiénes son las partículas? ¿Cuáles son las partículas? Entonces, tenemos partículas subatómicas, ¿sí? ¿Cuáles son estas partículas subatómicas? ¿Y qué particularidad tienen? Son los protones, los electrones y los neutrones, ¿sí? Fíjense que yo anoté acá que son partículas. ¿Qué implica eso? El decir partículas. Esto implica, voy a tomar otro marcador que se vea un poquito más. Esto implica que tienen masa, ¿sí? Y además vamos a ver que tienen carga. Los protones tienen carga, son partículas con carga positiva. Los electrones son partículas con carga negativa y los neutrones son partículas con carga neutra. Algunos dicen no tiene carga, pero los tres tienen masa, por eso son partículas, ¿sí? ¿Dónde se encuentran los protones, los electrones, neutrones? Bueno, los electrones se encuentran en la nube electrónica, acá, alrededor del núcleo, moviéndose constantemente. En el núcleo, ¿quiénes están? Los protones y los neutrones. ¿Sí? Por otro lado, ¿dónde está concentrada la masa del átomo? En el núcleo. ¿Sí? Así que los electrones tienen una masa muy chiquita. ¿Cuánto tan chiquita, Karina? Bueno, para que tengan una idea, la masa del electrón es 1 sobre 1840 veces la masa de un protón. Miren lo chiquita que es. Y la masa del protón es aproximadamente igual a la masa del neutrón. ¿Sí? Así que vamos a empezar a ver qué importancia tienen en los átomos estas partículas y qué datos nos dan a partir de esto. Entonces, ¿cómo se ordenan esos electrones? ¿Están todos pegados alrededor del núcleo? No, están ordenados de acuerdo a una regla que se llama la regla de las diagonales, ¿sí? Que se las voy a enseñar. Entonces, vamos a ver que los electrones, como les dije, se ordenan de acuerdo a la regla de las diagonales. ¿Está? Los electrones se ordenan de acuerdo a la regla de las diagonales. ¿La vamos a aprender? Sí, porque si ustedes están en un examen y la tienen que saber y no la recuerdan, entonces fíjense una cosa. Ahora vamos a ver qué significa todo esto que voy poniendo acá, Ustedes lo ponen por renglón. Esto vamos a ver qué son los niveles y estos los subniveles de energía, porque los electrones tienen acumulada energía. O sea, son importantes, por eso se pueden mover, ¿correcto? Entonces tiene una energía asociada. Cuanto más
lejos están del núcleo, más energía tienen. Entonces, en el renglón van a poner así, un renglón del cuaderno, así lo aprenden, 4S, 4P, ya les voy a explicar qué es cada cosa y por qué lo voy asociando así. Por supuesto que lo pueden estudiar de memoria, quizás algún docente en el colegio secundario se los permite tener en una hojita, ¿sí? Pero quizás en el CBC no, en el CBC lo van a tener que saber de memoria. Bueno, miren un poquito acá. Esta es la regla, pero vamos a ver cómo la combinamos y por qué así. Hay un orden, hay un orden, entonces voy a trazar unas líneas que van a ser paralelas, que me van a unir esta regla de las diagonales. Fíjense una cosa, si yo digo 1S, ¿qué quiero decir? Nivel 1, y estoy hablando del subnivel S. ¿Sí? Si hablara del 2P, diría nivel 2, subnivel P. Bueno, los electrones se ordenan en niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Van del 1 al 7, ¿sí? Y coinciden con los periodos en la tabla periódica. ¿Bien? 1, 2 con los periodos, las filas horizontales. Mientras que los subniveles son 4 y se representan con letras S, P, D y F. Minúscula, ¿correcto? Acuérdense que en química tengo que respetar si es minúscula, si es mayúscula. Entonces ahora vamos a ver cuál es la capacidad máxima de los electrones, que son los que se van a ubicar en cada subnivel, ¿sí? Voy a anotar acá la capacidad máxima en el subnivel S es de 2 electrones, como lo digo, máximo. Menos puede haber. En el P, 6 electrones. En el D, 10 electrones. Y en el F, 14 electrones. Entonces, ¿qué me permite ver esto? Si yo tuviera que ordenar los electrones presentes, vamos a elegir un elemento. Supongamos el litio. El litio está en el grupo 1, periodo 2. Eso vamos a ver con detenimiento después la próxima clase para que vean cómo es esto de los grupos y los periodos. Grupos son las filas verticales, periodos son las horizontales. Entonces, si yo digo el litio, ¿sí? ¿Cómo ordeno los electrones que tiene? ¿Cómo sé esos electrones? Hay dos datos que me permiten conocer cómo está formado el átomo de litio. ¿Sí? Que uno es el número atómico y otro es el número másico. El número atómico se identifica con la Z mayúscula, el número másico con la A. ¿Y qué representa? El número atómico representa el número de protones que tiene un átomo, que coincide en un átomo que es neutro con el número de electrones. El número másico es la suma de protones más neutrones. ¿Sí? Bueno, en la próxima clase vamos a hacer ejercicios, vamos a retomar esto que vimos hoy.